Vamos a iniciar con este problema de valor frontera que está ya expresado en diferencias. Es muy importante saber cómo es que va a operar esto y qué significa. Acá, lo que sí pueden apreciar es que proviene precisamente de transferencia de calor y es una de las formas adimensionales que conocemos y hemos visto para incluso aletas, ¿no? Y bueno, esto es lo que vamos a tratar de buenas a primeras. Acá vamos a copiar este enunciado para ver cómo podemos empezar un análisis en base a un enunciado de este tipo. Para empezar, yo necesito primero identificar algunas cosas. ¿Qué tipo de régimen estamos considerando acá? ¿Estacionario o transitorio? Eso es lo primero, para saber qué ecuaciones voy a emplear. ¿Qué opina? A ver, Gaby, Alison, Ariel, ¿estacionario o transitorio? ¿Y por qué? A ver, vamos a ver el chat. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, vamos a revisar un poco para que conste qué cambios se han hecho. Por ejemplo, miren, esta es la distancia adimensional, la temperatura dimensional y un ángulo, al parecer, adimensional es una razón, ¿no? Entonces nos dice que en este caso, acá dice que rige la distribución de temperatura T en el espacio X, Y, Z y en el tiempo tita. Entonces, si es que nos da tiempo, ya estamos en transitorio, ¿ok? Vamos a considerar y vamos a empezar con eso y decir que al considerar esta función phi referida al tiempo, esto está en régimen transitorio, es decir, que es una función de tiempo. T es la temperatura adimensional. Y en todo caso será una longitud adimensional. Y yo tengo que armar a partir de esto la ecuación discretizada. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ponerlo en términos equivalentes de acuerdo a las diferencias finitas, ¿no? A ver, ya, una vez que hemos aclarado eso, está bien. Vamos a ver qué hacemos. Recordamos primero cómo escribimos las diferencias. Yo recuerdo que siempre lo ponemos de esta forma, ¿no? ¿Ven? Si estamos considerando temperatura y tiempo, esto venía así, cuadrado de la temperatura con x cuadrado. Si es que estuviese en x, esto es unidimensional en régimen transitorio. Pero yo estoy empleando, en vez de este x, es y. En vez de t, es tita. T mayúscula se está quedando como tal y este alfa tomaría el valor de uno porque no aparece. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y una cosa más. Esta mi temperatura dimensional es función de tita y de y. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? A ver, para discretizar qué es lo que debo hacer, recordar que en este caso nosotros tomábamos que la derivada de la temperatura respecto del tiempo se podía escribir como una aproximación del próximo tiempo
menos el anterior en la posición y, y dividido entre delta t, ¿verdad? Es muy importante que podamos diferenciar entre el superíndice y el subíndice. ¿Por qué? Ya sabemos que es parte de la localización temporal y espacial. Así es que vemos ahora cuál sería la equivalencia de nuestra segunda derivada. Esto iba para un mismo tiempo t, los tres términos, pero la posición, la ubicación espacial es la que cambia. El que viene con negativo multiplicado por 2 está en la posición actual y los otros dos en una variación adelante y hacia atrás. Y acá estaría lo que consideramos como en este caso es delta x al cuadrado. Y ojo, como hemos establecido estas variaciones, yo voy a escribir lo que debería anotarse, es decir, la temperatura para un tiempo. Ah, esto es para un phi más uno en una posición i. No hay mucho problema con la posición, phi i sobre delta phi. Y acá t para phi en la posición i más uno menos 2 ti en la posición tita, perdón, eh, más ti menos uno sobre el cuadrado de delta y. Listo. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir acá, que ya conozco mi equivalencia en diferencias finitas. Bueno, vamos a poner la primera, t tita en i menos, claro, es más uno, t tita i delta tita igual t tita i más uno menos 2 ti en tita más ti menos uno dividido entre el cuadrado de y. Listo. Esta es mi ecuación en diferencias, ¿sí? Esta es la ecuación discretizada. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que cada uno de estos términos es un valor y listo. ¿Cuál es el término importante? Nuevamente resaltar todo eso, que el término que vamos a calcular nosotros es este, a partir de los demás. ¿Por qué? Porque tiene el superíndice del siguiente valor en la posición temporal. Vale decir que yo voy a armar un sistema de ecuaciones que comprenda todo esto, ¿no? Pero, ¿dónde voy a armar el sistema y por qué? Voy a seleccionar todo esto, lo voy a mover un poco. Y acá, tenemos que ver estas condiciones, ¿sí? Las condiciones hacen mucho acá. Vamos a graficar con un color magenta para que sea llamativo. Y se supone que esto es unidimensional, ¿verdad? Es unidimensional. Que si yo voy a tener una barra, va a estar justo en la mitad. ¿No veo? Los límites. Phi, ya sabemos que es el tiempo que va a ir transcurriendo normalmente. Es decir, que el tiempo va a transcurrir de esa forma, phi, pero la distancia está hacia acá. Esto es y. Listo. Lo que me dice, phi, para cualquier phi, en y0, esto es cero. Vamos a anotarlo.
0 para cualquier valor de phi. Vamos a poner solo 4, ¿sí? Esta primera línea que está con el marco rosa o magenta corresponde a el tiempo igual a 0. Y esto tendría que ser y igual a 0. Y la temperatura o el valor de T mayúscula es 0. ¿Qué me dice? Esta ya está, primera condición. Segunda condición, T mayúscula, la temperatura para el tiempo 0 en cualquier posición Y es 1. Por ejemplo, si yo voy a poner tres posiciones intermedias, es decir, 1, 1, 1 y la última que sería otro 0, ahí está. Pero yo debo considerar que me dice, cuando Y toma el valor de 1, ese es el otro límite. Y es igual a 1. Esto toma el valor de 0 para cualquier tiempo. 0, 0, 0. Entonces, estamos con el caso que siempre nos hemos encontrado, que necesitamos determinar todos estos valores, ¿sí? Yo necesito saber cuál será el valor acá, acá, acá y en todos estos. Y para cualquier medida de tiempo, ¿sí? Esto es algo muy típico y es la gráfica que usualmente vamos a encontrar, ¿sí? Para eso está la ecuación que hemos deducido. Y de esta ecuación simplemente vamos a despejar el valor que estábamos mencionando y listo. A ver, despejando por operaciones miembro-miembro, multiplica por delta tita y suma t sub i para el tiempo tita. Es decir, me quedará t en la posición i para el siguiente valor de tiempo es igual a t sub i en tita más delta tita dividido entre delta y al cuadrado multiplicado por t tita i más 1 menos 2 veces t i tita más t i menos 1 en tita. Si observan cuidadosamente, todo está en tita. Así es que, recordando qué es lo que vamos a hacer, vamos a aplicar esa famosa cercha que nos decía básicamente lo siguiente, que para calcular este valor, yo voy a emplear los tres de arriba, ¿no va? Este es el siguiente valor, que sería básicamente tita más 1. Y para este valor en concreto, voy a usar los dos de arriba, que en posición temporal sería antes, después y en la misma ubicación, ¿no? Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de avanzar, empezar el codificado y continuar. A ver, Mayra, María, Ricardo, Milham. ¿Alguna duda? No, sí, todo claro. Ya, estamos bien por ahora. A manera de ver si es que estamos haciendo bien, miren, ya, acá está nuestro diseño y acá también nos dice que es básicamente eso. Obviamente está cambiando un poco la representación, pero está con la división de los intervalos.
Ahora, mira, el objetivo, y justo le he apuntado que vamos a tener 3 en medio, es recrear esta tablita, ¿sí? Y pasa algo importante. Estos extremos, ¿verdad? Son importantes. Y eso es algo que vamos a hacer en la programación. ¿Qué quiere decir? Que acá los extremos que voy a marcar con verde no son directamente cero, sino que tienen que promediarse con estos que voy a marcar con celeste. Ya sabemos cómo hacer eso en la programación. Y luego recién tenemos que avanzar con todo. El único problema básicamente era definir estas cantidades, pero muy intuitivamente ya lo hemos hecho, que al tener que y va de 0 a 1 y tener 4 intervalos, porque acá tenemos 4 intervalos, sabemos que va a ser y final menos y inicial dividido entre la cantidad de intervalos, es decir, 1 - 0 entre 4. ¿Por qué cambiamos si son las condiciones iniciales del problema? Sí, es muy interesante. Pero justamente alguien me pregunta por qué. Vamos a cambiar este cero y me esperan por favor un segundito. Retomando, el valor de cero, precisamente, alguien preguntó, ¿y por qué está cambiando estos dos ceros? ¿Por qué lo va a promediar? ¿Solo estamos recreando la tabla o qué? Ah, bueno, es interesante porque sabemos que en fenómenos de transporte, cuando estamos empezando a hacer los balances, el ingeniero siempre nos habla en términos de un tiempo menor a cero, un tiempo igual a cero y un tiempo mayor que cero. Para un tiempo menor que cero podemos considerar que va así efectivamente estar en la configuración 0, 1, 0. Para un tiempo igual a cero, este cero va a cambiar y va a ser la media. Y recordando precisamente el último tema que hacíamos con el Inge, que era para las gráficas de transferencia de calor, va a suceder eso. Mientras que con el tiempo mayor que cero ya vamos a empezar a calcular con la ecuación de indiferencias. Es por eso que nosotros no podemos dejarlo exactamente en cero. Sí lo vamos a hacer de principio, pero luego tenemos que calcular cuánto será la media aritmética. ¿Sí? Entonces, uno, como ya tengo esta cantidad de intervalos que equivale a mi delta y, que sería 0,25, ya tengo una parte, me falta el delta tita. Yo recuerdo que esto es una condición de estabilidad para mi ecuación diferencial parcial. Y sí, está multiplicado por uno y precisamente acá tenemos que el alfa sería S1, ¿no? ¿Por qué tomamos y es 0 igual a 1? Y es 0 no es igual a 1. Miren, la correspondencia y final y inicial, 1 - 0, ¿no? Entonces, esto debía ir desde un sexto hasta un medio generalmente para que sea estable. Y lo que se sugiere es que sea 0,5, es decir, un medio. Si tomamos ese valor como estable, podemos obtener que delta tita va a ser un medio de delta y al cuadrado, que es un cuarto al cuadrado. Por lo tanto, delta tita será al cuadrado 16, un 32avo. Listo. Si es un 32avo, ya tengo todo y más fácilmente puedo saber cuáles van a ser mis variaciones temporales y cuánto
precisamente es este valor. Vamos a ponerlo acá, que es un medio. ¿Sí? Listo. Ya tenemos casi todo, ya tenemos la variación en el eje del desplazamiento, en el espacio o en el eje temporal, si vale el término. Listo. Nos queda empezar el programa y a ver qué resulta. Este es un programa típico, solo que de seguro esto les va a hacer cambiar mucho. Y la práctica, de hecho, está con una condición, está bien específico el planteamiento de una ecuación diferencial parcial para que se pueda escribir de esta manera y se pueda diseñar la matriz. Empecemos. Estos son los textos previos. Ya habíamos hecho todo esto de desarrollo. Vamos a hacer uno nuevo que vamos a sacar. Minimizamos. Vamos a llamarle función régimen transitorio versión uno. ¿Qué voy a hacer? En primer lugar, voy a lograr los datos, es decir, clc, clear all, borrar, limpiar, cerrar. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, las condiciones. Y inicial o y0, como gusten, tiene un valor, eso es 0. Y final tiene su propio valor, que es 1, ¿no? Tiempo, tita le pondremos, o así. Como condición inicial, que es 0. Listo. ¿Qué tengo acá? Vamos a poner el número de intervalos en y, que es 4, y vamos a calcular de y, que no es otra cosa que y final menos y inicial dividido entre el número de divisiones que vamos a tener o subintervalos. Y todo esto, claro, de preferencia siempre con un ceil, ¿no? ¿Para qué? Para evitar cualquier inconveniente. ¿Qué más? Hasta ahí yo ya tengo todo lo de y. Básicamente podría ponerlo en una sola línea y ya está. ¿Qué voy a hacer después? Indiquemos que vamos a calcular con la condición de estabilidad, que es lambda igual a un medio, el delta de theta, ¿no? ¿Cómo quedaba? Acá está. Quedaba como que lambda multiplicado por el delta y al cuadrado. Tú, no. Acá, aquí está. Lambda por dy elevado al cuadrado. Listo. Con eso ya vamos a tener el valor. Y lo único que nos falta es algo importante. ¿Cuántas veces voy a realizar esto? Si vemos el documento, miren que lo calcula hasta 0,5. Eso es muy interesante. Entonces, yo ya sé que el valor final de tita es 0,5. Como conozco que es 0,5, ya puedo calcular el número de tita. ¿Cuánto será y por qué? Es tita final menos tita inicial dividido entre delta tita. Claro, todo en ceil, ¿no? Listo. Ya está todo. Entonces me toca dimensionar apropiadamente, es decir, crear mi matriz
Ah, y acá miren que Y subí en la línea 3 nos está marcando que con rojito. Yo corrijo eso. En tita no está en nada, por eso es que no lo está tomando. Listo. Voy a crear mi matriz de ceros que se va a llamar T. En el eje X, es decir, ¿cuántas filas voy a tener? Es el valor de n tita más uno. Y en el otro, el número de columnas, tenemos que poner que será n de y más uno, ¿verdad? Listo. A ver, hasta ahí vamos a crear y vamos a ejecutar para ver qué es lo que resulta y nos tiene que resultar lo que ya sabemos. 6 de t más para que nos resulte. Ejecuto, lo guardo. Miren que acá está, yo lo puse por alguna razón acá. Voy a volver a ejecutar. Ya tengo 1 y 2. Algo está raro. Miren, 2 y 5, 2 filas, 5 columnas. Las columnas están bien, las filas no. Entonces necesito saber por qué no está funcionando bien. En ese caso, si necesito, bueno, pues es que me sale este del tatita, debe estar medio chistoso. Yo quiero del tatita y de y que se muestren. Así es que miren, de y, ¿por qué es 1? yn 1 menos 0 es 1. Aquí está. Sobre ny, 4. Ah, de y no necesita el ceil, ¿no? De y no necesita ceil. Entonces, si vuelvo a ejecutar, ya aparece 17 filas y 5 columnas. De y solamente es el delta, no es el contador, por eso estaba de más ese ceil. Y volvemos a revisar. ¿Qué más? 0.25, correcto, es lo que hemos calculado. Y delta tita 0.0313. Revisamos. 0.3125, pero esto lo está redondeando, ¿no? Y podemos al final presentar toda esta tablita para que salga. Entonces está apropiado, está bien. Lo único que me falta ahora es, primero, llenar estos tres primeros elementos con la unidad, luego calcular el promedio para estos dos y empezar el cálculo, ¿no? Los tamaños también están correctos, así es que podemos devolver los puntos y comas y listo. Primer valor. ¿Qué nos dice? Filas y columnas. ¿Qué voy a hacer acá? La primera, en la primera fila, desde el primero hasta el penúltimo elemento son unos. Entonces yo digo fila 1, coma, de 2 hasta el final menos 1, todo esto es 1 y lo voy a ejecutar como tal. Ejecuto, aquí están los unos, ¿no? Con eso ya los resuelto directamente. Listo. ¿Qué más? Estos dos extremos, las esquinas superiores, entre comillas, necesitan ser la media. Entonces yo necesito agarrar estos dos, sumarlos y dividirlos entre 2. Punto y coma. T. 1,1. Este 1,1 va a resultar de sumar dos valores. Veo. Primera fila, segunda columna. Segunda fila, primera columna. 1, 2 y 2, 1. 1, 2 y 2, 1. Listo. Siguiente, que es similar a este. En la primera fila es el valor final. Miren, primera fila, valor final. Por eso le pongo en... no. Es en la segunda fila. Bueno, perdón. Primera fila es el que vamos a calcular. El de la segunda fila es el que se va a usar.
y este será el otro que vamos a usar. Entonces, 1 nth acá, 2 nth, está bien, más este, que será 1 nth menos 1. 1 nth menos 1 dividido entre 2 y vamos a mostrar t. Ejecuto, veo 0,5, 0,5 y unos. Perfecto, ahí está. Salió bien, salió bonito. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna complicación con lo que estamos mostrando? A ver, vamos a preguntar. Mariela, Jessica, Nieves, Narel, Rosemary. ¿Por qué María no me está escuchando? Gabriela. Naxi se entiende todo. Gracias, Narel. María. Ya. Hasta aquí está razonable, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es calcular toda esa filita corresponde a los valores de la temperatura dimensional para el tiempo adimensional cero para el inicio. ¿Qué voy a hacer? Estas columnas, toda esa columna, a ver, lo vamos a marcar para que se note. Estas columnas se van a mantener así, con ceros, ¿verdad? No van a cambiar. Solo en el instante, este ha cedido hasta 0,5, nada más. Si lo dejaba en cero, otro resultado va a ser, vamos a comprobar, también vamos a dejarlo en cero para ver qué es lo que pasa, ¿ya? ¿Qué necesito hacer? Empezar a graficar, o mejor dicho, a calcular. Primero este elemento, luego este otro, tomando en cuenta, como ya dijimos, estos tres para calcular el de abajo, ¿no? Así es que con eso vamos a ir llenando toda nuestra tablita. A ver, continuamos. Listo. Hasta ahí está muy bien nuestra tabla. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer un ciclo for. For para la fila que va a ir desde... Depende de ustedes. Si es 1 o es 2. ¿Por qué? Si yo pongo que va a ir desde 1, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular para el valor futuro, es decir, para la siguiente fila. Voy a poner, pues, si fila va desde 1 hasta lo que tenga que ir, lo que se va a guardar es para la fila vigente más 1. ¿Por qué? Porque va a ser para esta segunda fila, ¿no? Y va a ir adelantando con el cálculo de los valores presentes de la fila que corresponde, hasta que la fila sea la última menos 1, ¿no? En ese caso, vamos a ver las dos. Y esto es, como nos está hablando de filas, sería hasta n tita. ¿Por qué? N tita más 1 es la dimensión total de las filas. Así es que menos 1, listo. O también puede ir, y lo vamos a poner acá, for fila desde 2 hasta n tita más 1. ¿Para? Por si alguien quiere hacer algo más. For columna. Las columnas tienen que ir sí o sí desde 2 hasta n y. ¿Por qué? N y es 4. 2, 3, 4. ¿Sí? Y como esta es la posición 2, va a usar la posición 1, 2 y 3 en el tiempo pasado o en el tiempo presente, dependiendo cómo estemos orientando los contadores de posición para calcularlo, ¿no ven? Entonces está bien. Cuidado que lo pongan desde 1 hasta el final, porque los dos extremos no cambian, salvo que las condiciones de Dirichlet no fuesen de Dirichlet, sino de von Neumann, pero no estamos tocando ese caso. Listo. Acá lo que vamos a hacer es empezar
a calcular T, paréntesis, fila, coma, columna, algo. Ese algo, en realidad, la fila va a ser más uno para empezar. Fila más uno desde uno correspondería a que estamos hablando desde acá. No, a estos tres elementos. Listo. ¿Qué? ¿Qué les va a pasar a esto? De acuerdo a lo que habíamos anotado, tenemos que este lambda se va a usar. O sea que va a ser la temperatura del tiempo anterior. Vale decir esta misma, pero le vamos a quitar ese más uno. Más lambda multiplicado por, vamos a usar esto mismo, que viene. Son tres cosas. Para el mismo tiempo, es decir, para la misma fila, uno antes, uno después y dos del valor presente. Ya. Menos 2 por más. ¿Qué dijimos? ¿Qué va a cambiar? La columna, no la fila. Uno antes y uno después. Listo. Ahí está. Uno antes, uno después, dos del presente. Y va a empezar a calcular todo para que finalmente tengamos la impresión de T. Solo lo vamos a mostrar y vamos a comparar con lo que sale en el libro. Ejecuto, no hay error. Aquí está. Se han mantenido las dos columnas extremas con ceros y esto ha ido formando su valor. Comparemos. Acá está. Vamos a moverlo y vamos a ver en el libro. Veamos. Miren, primeros valores. Estos obviamente están bien. Bajamos. 0, 0,75, 1, 0,75. Súper. Vamos a subirlo un poco. 0, 0,5, 0,75, 0,5 y demás, ¿no? El último de los valores. Acá también vamos a ver el último. Y vamos a graficar. Miren, 0,04, 0,039, 59,39. Simétrico, pero por el redondeo estamos en buen camino, ¿no? Entonces hemos podido recrear totalmente esta eh, resolución por diferencias finitas de la ecuación diferencial parcial. Listo. Ahora, pero no está igualito. Yo quiero que me salga la gráfica. Ya, vamos a graficar. ¿Qué vamos a hacer? Necesito graficar. ¿Qué voy a graficar? Para esto, ¿se acuerdan que tengo que establecer el eje de distancia? Es decir, lo que para mí equivale a estos y's, es decir, del y inicial al y final, cada delta y. Y yo me voy a poner y inicial, cada delta y hasta el y final, lo he creado, y voy a hacer simplemente plot de distancia, t. A esto le voy a agregar un gridón y se acabó. A ver, vamos a ver qué resulta. Ejecuto. Listo. Ahí está. Vamos a revisar comparando con esta gráfica. Si es que sale. Acá está. ¿Qué les parece? ¿Sale o no sale? Se parece, ¿no? Bueno, para que se parezca mucho más, vamos a reducirlo. Listo. Ahí queda. El detalle puede ser que no está graficando absolutamente todas las curvas para evitar este agolpamiento acá abajo, ¿no? Porque están muy apelmazadas las líneas. Pero bueno, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Sale o no sale? Claro que sale. Y si quieren que quede así
tal como está este otro, bueno, tenemos que trabajar un poco, tenemos que hacer algunos malabares como que el plot sea todo de un solo color. Por ejemplo, acá vamos a poner que sea continuo y de color negro. Además que tenga un punto. Yo quiero que tenga una X. Listo. Vamos a poner listo. X, ¿no? Ya está. Solamente, y como ven acá abajo están demasiados. Así es que habría que seleccionar tal vez cuáles graficar. No todos, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta respecto de este ejercicio? Ojo, este es en régimen transitorio o no estacionario. Preguntas, pregunten, por favor. La presentación de preferencia tiene que ser de esta forma. Ya hemos realizado la anterior sesión. ¿Recuerdan este ejemplo que teníamos la gráfica que empezaba así, era una función sinusoidal y que la presentación iba de esta manera, ¿no? Tal como estamos manejando. Sí se puede adaptar lo que tenemos, solo que hay que considerar el cambio de la nomenclatura. Eso es lo que puede eh, hacernos tropezar. Mucho cuidado con eso, por favor. Y por ejemplo, acá miren que esto está un poquito desfasado por el punto. En el punto decimal se van a dar cuenta que les está fallando, porque el siguiente ya se está recorriendo. Entonces, a lo propio acá, miren, el punto decimal tiene que organizarlos, pero ese es un tema estético, ¿ya? Entonces, solamente faltaría un poco de presentación. Listo. Como ya está todo claro, a ver, vamos a ver otro ejemplo para realizar. Ah, y voy a crear una versión 2. Voy a copiar absolutamente todo esto para hacer un B2. ¿Por qué? A ver, para la fila de tiempo, ¿cómo hacemos para llenar? Hmm, a ver, fila de tiempo. A ver, cada una de las columnas, y lo vamos a resaltar acá. Por ejemplo, si yo quiero llenar esto, es un tiempo más uno, más dos, más tres, por ejemplo. La fila izquierda. Ok. En primer lugar, ¿cuál es la fila izquierda? Ah, en la presentación de datos, cuando quieres imprimir los resultados, a eso tal vez te refieres, ¿verdad? Para que salga como en el libro. Sí, precisamente eso es lo que estaba pensando, porque ya estaba por regañarlos. Esto no es esto es una fila, pero no hay fila izquierda, es la columna izquierda. Pero tiene mucho sentido. Entonces, aquí es un trabajo de impresión, porque debes tomar el valor de este tiempo y imprimirlo para luego imprimir recién los elementos de tu matriz T. Ese es el detalle, porque justo eso es lo que hicimos acá. Acá, miren, en la presentación se nos ha hecho bastante código para la presentación. Todo esto es impresión de la presentación nada más. Son más de 10 líneas para que se vea así de simpático. Y es casi un cuarto de nuestro código. Imagínense, es bastante para la presentación. Y el detalle era que yo, al haber generado mi matriz o con el uso de un contador, multiplicando por el espaciamiento que le doy a este tita, voy a ir multiplicando y mostrando ese valor. Te pediría que repases, que vuelvas a leer esta parte del código del EDP con TXT versión 1. Ahí está toda la impresión, solo que tendrías que adaptarlo para que sea apropiado. Nomenclatura, eso es lo que les va a molestar. Y aquí en este B2, adelante. Sí, perdón, disculpe. Para hacer el cambio de la secuencia, empezamos desde 2.
hasta Exacto. n más uno. ¿Esito nos puede explicar, por favor? Sí, esto es la versión 2. Eso es lo que quiero Ah, ya, ya. hacer. Entonces Gracias, es fácil. Ricardo. No te preocupes, hombre. A ver, si es que yo quiero que transcurra desde 2 hasta el final, vale decir que voy a ejecutar nuevamente esto para que se muestre. Y yo quiero que vaya desde aquí hasta acá, a diferencia del anterior que solamente iba desde el primero hasta el penúltimo. Entonces, vamos a tomar este ejemplo que va a ser la versión 2. ¿Qué va a cambiar? Las columnas no van a cambiar. ¿Les sabe? Eso para empezar. Lo que cambia es la forma de almacenamiento. ¿Por qué? Como ya estamos en el 2, eso es lo que va a quedar. Miren, el primer elemento va a ser 2 y 2. Si yo veo mi matriz, 2 y 2 es esto. Fila 2, columna 2, este. Entonces no necesita alterarse el elemento que va a ser almacenado. Lo que necesita más bien los datos que van a tratarse para este elemento de almacenar es que la fila se reduzca en uno. Es decir, que todos los elementos que están al lado del miembro derecho de la igualdad van a tener fila menos uno. Todos. ¿Por qué? Porque corresponden al tiempo anterior. Y lo voy a recorrer así. ¿Qué más? Las columnas van a cambiar. Dijimos que no han cambiado nada, entonces no cambian nada. Solamente esa es la diferencia. Si va desde 2 hasta n tita más uno, entonces las filas se reducen. Pero si va desde uno hasta n tita, solamente este elemento aumenta una fila y todos los demás se quedan normales. Y mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a ejecutar la versión 2. Ejecuto, me sale la gráfica, ya se ve bien. Y acá está. Y con la verificación de los últimos valores, ¿no? Va a salir exactamente lo mismo. Ojo, se ha ejecutado el 2. ¿Cómo sé que he ejecutado el 2? Puedo hacer una flechita hacia arriba y aquí veo que el último en ejecutarse es esto, ¿no? Listo. Acá está todo. Esa es la pequeña gran diferencia cuando queremos utilizar otra forma o, mejor dicho, cambiar el orden de los contadores, ¿no? Solamente cito la cuestión filas. Eso para la variedad, la columna no se puede modificar, no puedo hacer desde uno hasta el último y bueno, técnicamente sí se puede, pero no me aporta y me va a complicar en los cálculos, así es que no. Ahora, quiero que veamos qué es lo que va a suceder cuando no hago este promedio. Voy a tomar esta versión 2 y la voy a volver versión 3 y no voy a calcular estos promedios, ¿sí? Y me voy a olvidar también de borrar los datos, así para que se puedan ver mis datos. Ejecuto, se guarda y miren qué ha pasado. Está muy diferente, eso es muy cierto. O sea, está rarísima la gráfica. Y los resultados, a pesar de que tienen cierto parecido, pero miren, aquí ya empieza mal, ¿no? Porque antes no era 0,5, sino 0,75. Así es que va dando tres pies, tal que el resultado final acá debía ser 6,9 o 5,9 si no me equivoco. Miren, 5,9. Aquí ya podemos ver una gran diferencia, ¿no? Entonces les recomiendo que siempre que tengamos estas, entre comillas, esquinas, hagan la media de sus vecinos, ¿ya? Por eso. Listo, yo voy a modificar esto, simplemente eso para que se pueda borrar y mostrar la gráfica que está bien poco convincente porque básicamente se van sobreescribiendo los puntos, ¿no?
Listo. ¿Alguna otra consulta? A ver, pregunten, por favor. Si hay dudas, claro. A ver, por si acaso, vamos a ver el chat. Listo, no hay preguntas por ahora. Entonces ya está, más o menos zanjado el asunto. Auxilio última clase. Ah, ya. Si les he dado una advertencia respecto del lambda y el delta, entonces hay que cambiar, ¿no? Eh, por ejemplo, si tienen lapsos muy grandes de tiempo, si les dicen cada, no sé, 24 horas y su lambda les sale descabellado, no está en el rango de estabilidad, entonces ustedes pueden directamente, en vez de 24 horas, primero, no sé, dividirlo a 6 horas, luego a 1 hora, a 2 horas, a media hora, para que vaya a resultar y quede proporcional al tiempo que van a manejar. Porque si yo les digo cada, no sé, cada 24 horas y alguien me sale con que no, yo voy a sacar cada 5 horas, entonces no va a caer en el valor que yo necesito, ¿no? Así es que, a ver, vamos a ver si nos topamos con uno de esos problemas para ajustarlo, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, como ejercicio, yo quisiera que puedan hacer todo esto, completar el ejemplo para que les salga una bonita tabla de este tipo y que se den modos de imprimir algunos de estos y no todos, ¿no? Listo. Ahora, vamos a ver algún otro ejemplo. Veamos este 8.2. Este 8.2 que es de difusividad, principalmente se ve bastante transferencia de calor porque es lo que más se puede estudiar, es lo más visible, entre comillas, pero también existen los problemas de difusividad y ya sabemos que después de estudiar fenómenos de transporte hemos aprendido que las ecuaciones de transporte son parecidas y tienen una conformación semejante. Acá, en el ejemplo 8.2 nos dice que una losa de gel de agar tiene una concentración de urea, o sea, está sometida eh, esta contiene, mejor dicho, la concentración de urea. La losa tiene 3 centímetros de espesor. Y debemos determinar la concentración de urea en la parte central de la losa después de 2, 4, 6 y 8 horas de inmersión, sabiendo que la urea es soluble en agua. ¿Qué quiere decir que la urea sea soluble en agua? Que se va a disolver, ¿no? Entonces, que vamos a tener una difusión por disolución. La concentración de la urea en el agua va a aumentar y va a disminuir en nuestra losa. Y por eso nos dice, determine la concentración de urea en la parte central. Listo. Y la ecuación, el modelo matemático, es básicamente el mismo, solamente que vamos a tener la constante de difusividad en vez de alfa. Y acá ya, como este es el ejercicio resuelto, pero nosotros queremos replicar y es un problema semejante al anterior, bueno, pues tenemos que estudiar las condiciones de contorno que nos dicen que para una distancia 1, que al parecer estas son las distancias porque t es otra cosa, es el tiempo, x es la distancia, miren que va de 0 a 1 la distancia, vamos a ver acá, al parecer será dentro del espesor, no estoy seguro, pero vamos a dilucidarlo. Para un tiempo mayor que 0, ¿no? Aquí está finalmente la condición total.
Vamos a graficar esto y vamos a reproducirlo con una variación del programa anterior, ¿sí? Ojo, no vamos a arrancar de cero, pero sí vamos a hacer la variación. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a situar acá. Listo. Ahora sí. Nuevamente necesito discretizar. En vez de temperatura T mayúscula voy a usar la concentración C mayúscula. En vez de alfa es D. Y listo. Voy a tener el mismo valor de lambda. Así es que no es nada muy grave, pero sí necesito aclarar algunas cosas. Vamos a agrandarlo. Vamos a admitir a Vanessa. Y listo. ¿Cómo va a resultar esto discretizado? Bueno, vamos a tener que la concentración para el siguiente tiempo en la posición I menos la concentración en el tiempo t en la posición I sobre el delta de tiempo será igual a la difusividad por la concentración en I más 1 en el tiempo t menos 2 veces la concentración en el tiempo t en la posición I más la concentración en la posición I más 1 en T. ¿Listo? Y delta X elevado al cuadrado. Acá está ya la ecuación discretizada. Nuevamente, ¿qué es lo que yo necesito despejar para lograr los cálculos repetitivos? Este término. ¿Qué es lo que voy a obtener despejando mediante operaciones miembro-miembro que equivale a lambda? Que básicamente este lambda será a la difusividad por la variación de tiempo entre el cuadrado de el espaciamiento, ¿no? Ya sabemos que lambda tiene que estar en un determinado rango y ya el enunciado del problema nos da los valores de delta X y delta T. Vamos a sustituir y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Hasta acá. ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? A ver, vamos a preguntar. Lorenzo, Milham, Carla. Todo bien, Alex. Ya, todo tranquilo por lo pronto. Está bien. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está? Roberto, hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes, tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, lo que tenemos que despejar va a ser esta concentración para el siguiente valor de tiempo. Ya. Pero hay un detalle. Yo tengo, miren, difusividad, delta X y delta T. Ahora, ¿qué pasa? Probemos qué es lo que puede salir, porque ese es un dato interesante. Difusividad, para eso nos vamos a adelantar un poco y vamos a utilizar ya sea MATLAB o una simple calculadora. Como nos gusta usar calculadoras, vamos a poner la difusividad, que es 0.017 por 0.01 dividido entre 0.3 dos veces, nos da el valor de 0.0018 periódico. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Justamente sería ese inconveniente, ¿no? Que al dividir, lambda es igual a 1.7 por 10 a la menos 2
No le voy a poner las unidades, pero sí voy a poner 0.01 dividido entre 0.3 al cuadrado. Resultó en 0.0018. 0.18 periódica. Y esto obviamente no está entre un sexto y un medio. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? Puedo, justo como alguien me estaba escribiendo en el chat que el Inge les había dicho, el Inge dijo que para el valor de lambda deberíamos dividir delta o algo así. Ups. En ese caso tiene mucho sentido. Si yo modifico ligeramente este valor y lo voy a cambiar, por ejemplo, por 0.15 para empezar. Otra alternativa va a ser 0.10. Vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? Lo vamos a hacer en el command window de MATLAB. Vamos a aplicar esto. Ya sabemos 1.7 exponente a la menos 2. dt es 0.01 y de x 0.3 para empezar. Lambda es igual a d por dt sobre dx elevado al cuadrado. Lo primero, 0.019. Pero si yo cambio este dx y lo divido, por ejemplo, solo entre 2 para que me dé 0.15, está mejorando, está mejorando. Entonces puedo dividirlo entre 3, está mejorando. ¿Cuánto es un sexto? Un sexto es esta cantidad y un medio es 0.5. Entonces, esta cantidad del dx tengo que cambiarlo. Si lo divido entre 5, está mejor, pero falta. Entonces, ¿qué tal si lo divido entre 15? Ya está mejor, ¿no? Muchísimo mejor. En ese caso, es que nosotros deberíamos tomar una división, es decir, delta x lo voy a dividir, por ejemplo. Este delta x va a ser 0.30 entre 0.1, perdón, no es 0, sino entre 15 partes, para que pueda verse muchísimo mejor y también pueda expresarse dentro de los términos que yo necesito, porque necesito 1.5, que sería 5 veces esto, pero 5 veces 15, ahora, que van a ser 75 puntos en medio, es bastante, pero vamos a ver cómo lidiar con eso, ¿ya? Vamos a calcular con todo esto y podemos mostrar simplemente cada 0,3. Por ejemplo, está 0, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2 y 1,5. En el centro de la losa, para X 1,5. Pero como es 3 el máximo, necesito todos los demás, ¿no? Y vamos a seleccionar esa pequeña parte. Acá. Lo voy a mover. Y tenemos para 1,8, 2,1, 2,4, 2,7 y 3 directamente, ¿no? Lo que nos piden es para este valor es que se necesita, pasado estos valores de tiempo, cuál será la concentración. Ya está. Pero aquí, en esto, tengo 15 intervalos. Yo voy a calcular con estos 15, pero solo voy a mostrar estos valores. ¿Sí? Esa va a ser la misión. A ver. Alguien está ya. En cada espacio vamos a tener 15, 15, 15 es bastante y no graficar eso va a estar bonito, pero mostrarlo como tabla, no, se nos va a complicar mucho. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vamos a también, como tenemos este delta T que está en horas, está bien. Yo voy a hacer cualquier cantidad, 100
para que me muestre de 1 hora, 200 para 2, 400, 600 y 800, ¿verdad? Entonces voy a empezar con un 0. El siguiente va a ser 0.01, 0.02 y bueno, pues yo puedo hacer un salto directamente para media hora, que sería 0.5, mostrar para 0.5, mostrar para 1, mostrar para 2 y directamente 4, 6 y 8. Voy a calcular todo, solo que voy a mostrar estos en específico, ¿ya? Voy a almacenar solo estos en mi matriz para imprimir. Voy a tener dos, la matriz calculada y la matriz que se va a imprimir, ¿sí? Entonces ya está casi todo hecho. Necesito mi valor final, mi valor inicial, tengo que interpretar estas condiciones frontera y se acabó. A ver, vamos a 1, voy a borrar clear all, listo, CLC, borramos, vengo acá, voy a crear la función difusión versión 1, difusión urea, que es el problema 8.2, end. ¿Qué vamos a hacer? Introducir los datos. Primero, mi X inicial es 0. Mi X final es 3. Listo. Mi delta X era de 0,3, pero esto está dividido entre 15. ¿Qué vamos a hacer? Calcular el número de X. Este sí lleva el CEIL. Y está dividido entre delta X, el X final menos el X inicial, ¿no? Listo. ¿Qué más? La concentración inicial. Ah, vamos a ver eso. Miren. Tengo que la condición inicial es que la concentración en cualquier posición para el tiempo cero es esta. Esta es mi concentración inicial. Y como condición frontera tengo que para los extremos, ojo, aquí está poniendo 0 y 1 en las condiciones frontera, pero estos son los extremos. No es que sean los valores literales de 0 y 1, sino que es X. Debería ser L. Miren, acá me está expresando y lo voy a poner en magenta, que X va de 0 hasta L. Y esto debería ser L. No es 1. Entonces yo sé que los extremos son y que L, claro, es de 3 centímetros. Listo. ¿Qué más? 0, condición frontera para el valor de T. Entonces las columnas derechas son ceros. Esto es la condición de concentración inicial que se va a poner acá. A ver, acá. Concentración inicial. No tanto, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que necesito? Como es distancia, no hay concentración. Concentración va a ser la matriz. Más bien necesito tiempo inicial, que es 0. Tiempo final. Ah, esto es de 6 horas. ¿No ve? 6 horas. Ah, no, 8 horas. Entonces, vamos a hacer para las 8 horas. En ese caso, mi delta de tiempo ya me lo dan, que es este. Y el n de tiempo, que también va a ser un CEIL del tiempo final menos el tiempo inicial, dividiendo al delta de tiempo. Listo. Nuevamente voy a crear mi matriz de concentración que va a ser, está llena de ceros y va a tener en el eje X a nx más 1, n t más 1.
Acá, para empezar, le voy a borrar el 0,3, el dividido entre 15 solo temporalmente para que nos muestre mejor nuestra matriz. Acá, miren. Columnas hasta la 801. Ya es de por sí cualquier cantidad, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente. Filas, columnas. Es mucho. Pero ¿qué dijimos? Y miren, recordando esto, que tita, los tiempos están como fila. Al revés, ¿no? Vamos a poner de esta manera, así. Y si yo hago ese pequeño cambio, ya se va a ver un poco más ordenado. ¿Por qué? Sí, esto corresponde a 0, 03, 06, 09, 15, 1, perdón, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 3. Corresponde. Y si yo veo el size, también me va a dar la cantidad que ya conocíamos. Entonces no se olvida, tiempo en filas y la distancia en columnas. Empezamos con que la concentración para la primera fila, desde 2 hasta el final menos 1, debe tener un valor que es 2 por 10 a la menos 4. Listo. Lo vamos a poner, lo imprimimos y lo vemos. Lo voy a subir y miren. Aquí está. 2 por 10 a la menos 3, 0,2 por 10 a la menos 3. No, porque hay que multiplicarlo. 2 por 10 a la menos 4. Ese es el valor. Y ya sabemos que las columnas, los extremos van a quedar en 0, pero necesito que el valor de 1,1 se calcule. Y eso debe ser mediante un promedio. ¿De qué? 1, 2 y 2, 1. Y a la vez debo calcular en la primera fila la última columna. Es decir, que va a utilizar la primera fila, la columna menos 1, y en la segunda fila, la columna final. Y veamos qué es lo que resulta. No va a resultar nada, obviamente, porque por el punto y coma. Ahora sí. Veo los primeros elementos. Acá está. 0, 1, ¿cierto? Y me voy al otro extremo. Bueno, más abajo en realidad. Acá está. 0, 1. ¿Verdad? Yo lo voy a tratar de mover para que salga entero, pero no creo. No, no va a salir entero. Listo. A menos que cambie un poco el tamaño de fuente. Pero por lo pronto ya lo tenemos, ¿sí? Ya está, espero claro eso. Vamos a cambiar el font. Lo vamos a reducir una medida. Acá está. Ejecutemos. Listo. Ahora sí sale todo en uno. Miren. Y esto vamos a dividir cada uno entre 15. O sea que entre estos dos valores va a haber 15 espacios. Ya. Así vamos a empezar a calcular, pero obviamente no va a converger, no va a ser estable. Así es que con esa advertencia empezamos. ¿Qué vamos a hacer? For fila desde, dijimos, las filas puede ir desde 1 o desde 2. Si yo voy a manejar desde 1, simplemente va a ser hasta el último valor de la fila, que es nt. Y for columna, que va a ir desde 2 hasta, ¿cuánto? Hasta nx, nada más. Y listo. Ahí yo voy a ir calculando fila, columna directamente. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? No, solamente se le ha activado. Ok. ¿Qué debemos hacer? Despejar. Uno va a ser este lambda que lo vamos a calcular y va
básicamente seguir el mismo modelo, ¿no? Como estamos utilizando el de 1, vamos a emplear esto. Solo que yo lo voy a cambiar, claro, por las concentraciones. Acá, esta es concentración, lambda, concentración, 2 por concentración, T, concentración, ¿no? Lambda no está calculado, ¿cierto? Lambda es igual a D, que todavía no lo he puesto por alguna razón, sobre dx al cuadrado. Listo. D, ese es el valor de la difusividad que corresponde a la C en la fila Sí, me 2 falta en la la fila última. dos, el último, con dice. Ujú, ujú, ujú. Gracias. Listo. La difusividad es 1,7 por 10 a la menos 2. Listo. Entonces ya está todo. Obviamente por el lambda que nos va a salir un desastre, todo va a salir feo. Así es que no me juzguen por lo que va a salir. ¿Sí? Miren. Ah, de hecho, error. Eso está más bonito todavía. ¿Qué dice? Subscript indices must be either real positive integers or logicals. Alguito en algo yo he errado. Entonces, de seguro he copiado el que iba de esta forma, ¿no? Porque sí corresponde a eso. Ahora sí, la ejecución no tiene problema. Y bueno, de hecho no está tan descabellado. Yo pensé que iba a estar mucho peor, ¿no? Y se ve bien, de hecho. Pero revisaremos el valor de lambda, que claro nos va a salir algo interesante. 0,019. Pero con eso, a ver, veremos qué está resultando, porque el objetivo es que nos muestre para 2, 4, 6 y 8 horas el valor de en medio, es decir, este. Acá yo estoy seguro que es para 8 horas, pero nuevamente lambda no está cumpliendo, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer para que me muestre el final de una determinada cantidad para 2, 4, 6, 8 horas? ¿Qué, qué creen que se puede hacer? Yo puedo hacer lo siguiente. Miren, voy a decir algo importante. Si la fila necesito que sea 2 horas, ¿no? Fila por, como está nt es de t, igual a 2. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, disp, concentración, fila como columna. Solo así. Nada más. Voy a comprobar si es que resulta. Fila por dt, es decir, cuánto está tomando, ¿no? Pero vamos a ver, y de paso que la primera fila por dt tiene que ser 0, entonces esto requiere contador -1, es decir, fila -1. Vamos a ver, miren, lambda. Concentración. Algo ha pasado ahí. ¿No ven? Que me está mostrando todos los valores. Y está mostrando esto cada vez para todos. Ah, entonces me faltan más condiciones. Y yo voy a poner la condición y, and. ¿Qué es lo que voy a poner? La otra condición debe ser específica para que cuando esté justo en la mitad, ¿no? Es decir, es n x más 1 entre 2.
voy a poner columna es exactamente igual a nx más 1 dividido entre 2. Si es exactamente igual a la mitad de todo, entonces, listo, ya está. Solo en ese caso me va a mostrar un valor, porque miren que me ha mostrado cualquier cantidad, todo esto, y corresponde al número de columnas. Si yo hago eso, me va a mostrar acá. Uy, peor, no me mostró nada. nx más 1 sobre 2. 2 nx más 2, 2. Quiere decir que no ha cumplido. Y vamos a comprobar. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El problema de esto es que son 11. Entonces no va a caer en un número entero. Nx de seguro es 10 más 1, 11. Yo tendría que tomar 6. ¿Por qué? 11 más 1, 12. Dividido entre 12 es 6. ¿No? 10 más 1, 11, 5, 2, 6. 6. Y vamos a ejecutar para que aparezca. Y es este el valor. Entonces yo ya tengo acá mi valor. Y en vez de display puedo obviamente hacer un fprint f. Donde me diga, claro, tiempo igual 2 horas, digamos. Concentración igual a, y pongo 6.4e, salto de línea. Listo. Ahí está, miren, ya lo ejecuto. Y si no quiero ver todo eso, claro, pues al final voy a obviar esta concentración y simplemente va a salir tiempo de 2 horas, concentración tanto. Y puedo repetir esto. En vez de un end, puedo poner else if y pongo la misma condición. Nada más. And, pero voy a cambiar para 4. Y acá voy a poner ese 4. Y voy a volver a copiar todo para 6 y para 8. 4, 6, 6, 8, 8. Listo. No quiero ver la concentración todavía. Acá está, tiempo 2, 4, 6, 8. Los valores, ¿no? Directamente. Sin la gráfica, si queremos la gráfica, ya sabemos también cómo podemos hacer. Puedo crear mi distancia que va a ir desde xy, cada de x hasta el x final y hacer un plot de dist, concentración con grilla. Y esto va a ser desastroso porque nos va a salir muy, 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 muy ceñido. Miren. El primero es el único que salió y después todo va. Está bonito, eso es muy cierto, pero es un poco complicado de ver. Miren qué cantidad de datos se han ido procesando y que todavía no hemos dividido en 15 cada tramo de 0.3 y van a ver cuánto va a resultar. A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? Va a estar interesante con esto, cuando yo lo divida entre 15. Miren. ¿Qué ha pasado? Esto es cuando ya lo he dividido entre 15. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Antes teníamos un espacio básicamente en blanco, ¿no? Que en este caso se venía desde aproximadamente acá al origen y todo esto, estas gráficas no estaban, ¿no? Estas curvas. Entonces, cuando vamos dividiendo, claro, esto va a recorrer y ha recorrido precisamente hasta aquí, hasta ese valor. Entonces nos dice que hay mucho más procesamiento de datos y claro, los resultados también pueden ser diferentes. Y miren, la ventana de comandos. Para 2, básicamente sigue manteniendo la misma concentración. Luego recién va bajando, ¿no? Es más interesante el cálculo. Listo. Ahí está. En este caso, para la resolución, nos hemos enfocado simplemente en mostrar esto. Y de hecho, podríamos mostrarlo de esta manera, ¿no? Para ver. Y para la mitad, justamente para el 1.5, a pesar de que esto es simétrico y que está manteniendo, miren, que sale 1.97 por 10 a la menos 4. Y vemos acá. Esto es con la división, claro. 1.97 para las 8 horas, 1.984, ¿no? Una pequeña diferencia que vamos a atribuirlo a esta división. Miren, 1.97. Acá no ha modificado el criterio de estabilidad. Y voy a ver que el anterior va a ser 1.99, 1 y básicamente 2. No, este no, acá. Acá está, 199,222, ¿verdad? Y miren, están acá redondeados. Entonces yo ya tengo mis respuestas y concuerdan a pesar de que no ha cumplido con el criterio, ¿no? Pero ya vieron que resulta. Consultas, ¿alguna pregunta antes de culminar esta sesión? Listo. El video yo creo que va a estar para más tarde, tipo 8 de la noche más tardar, antes de la siguiente sesión. Así es que cualquier consulta, vamos a estar en contacto. Estudien, repasen y consideren el tiempo de la entrega de la práctica también, por favor, de acuerdo a la ampliación que se ha dado. No olviden escribir en el grupo y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Chao, chao.